Hola, ¿qué tal compañeros? Bueno, en este caso los compañeros de Fonfix en China nos han enviado esta estación de soldadura Aifen A902 y vamos a continuación. Este video está siendo patrocinado por Fonfix. Fonfix es una empresa que está dedicada a la venta de herramientas directamente en China. Es una empresa la cual vende herramientas a muy buen costo y de muy buena calidad. Vamos a tener estaciones de calor, cautines, separadoras de PCB, vamos a tener también power setas, programadoras y mucho más. Si te interesa, puedes bajar a la descripción y allí encontrarás toda la información de esta página web en China. Bueno, en este caso los compañeros de Fonfix nos enviaron esta preciosura de cautín dual. En este caso cuenta con tres mangos, uno el T115, T210 y el T245. Lo importante de esta estación es que tiene una potencia de 350 watts y que nos sirve para diferentes tipos de voltajes de la red, desde 110 voltios hasta 220 voltios. Tenemos unos rangos de control de temperatura desde 100 grados hasta unos 450 grados centígrados. Bien, tenemos, es importante ya que tenemos, bueno, tenemos sus limpiadores de puntas. Tenemos en este caso, podemos adaptar dos mangos al mismo tiempo. En este caso tenemos el C210 y la punta C115, pero podemos adaptar la punta C115 y la T245 o C245. Importante también que se le puede adaptar también el maneral T470 y que en este caso no lo incluye. En el paquete viene incluido, ya que pedimos el full set, vienen incluidos los tres mangos T245, T210 y T115 y cada mango viene con sus tres puntas ya listas. Entonces acá, por ejemplo, por este sector tenemos las tres puntas del C210 marca, en este caso Magma, tanto en el C245, C210 y C115. Me ha parecido bastante interesante esta estación de soldadura, ya que podemos controlar la temperatura en el maneral, en este caso solo en los manerales T245 y T210. Levantamos la punta, en este caso tenemos una punta original de JBC. Podemos controlar manualmente. Acá trae unos botones, me ha parecido bastante interesante. Al presionar estos botones podemos aumentar o disminuir la temperatura. Entonces vea lo interesante que me parece esta estación. Al descansar o al dejar descansar el cautín, podremos apagar, se apaga automáticamente. Esto nos va a proteger las puntas de que no se dañen. Tenemos tres canales de memoria en cada uno de sus paneles, tanto en el A como en el B. En el B pues tengo la punta C115, que es más pequeña que la C210. Si la vemos de esta manera, es mucho más pequeña. Entonces me parece chévere. Tenemos sistema regulado en cada uno de sus módulos. ¿Sí? Acá podemos regular. Entonces, esto lo zafamos acá y podemos regular la inclinación. Me parece chévere. Así nosotros podemos elegir la inclinación de cada uno de los módulos y tenemos sus limpiadores, en este caso tipo espuma metálica en el A, y tenemos una espumita también que nos va a proteger las puntas de la oxidación. Y en el B, entonces también tenemos su espumita y tenemos como un estilo de brochita acá que nos permitirá limpiar con mayor delicadeza la punta. Me parece interesante ya que en este punto podremos guardar nuestras puntas. Tenemos un socket que es el de acá, donde podemos retirar y colocar las puntas sin necesidad de tocar las puntas. Esto nos va a ayudar a proteger las puntas de la oxidación, porque pues lo importante es tratar de no manipular tanto las puntas, ya que pues si conseguimos las puntas originales de JBC vamos a tener daños en la punta. Bien, tenemos, bueno, cada uno de los botones en el cual si presionamos set, sea en el A o en el B, quitemos el A o el B,
podemos cambiar la lectura de la temperatura de grados centígrados a Fahrenheit. En este caso, pues a mí me suele gustar grados centígrados porque ya pues estoy acostumbrado. Con este podemos controlar cada una de las temperaturas manualmente o preconfigurado. Tenemos canales de memoria, ¿sí? Las cuales podemos elegir. Por ejemplo, si yo quiero tener 306, presiono el canal 1 y me queda guardada esa temperatura en el canal 1. Entonces queda 306 o en su defecto 300 grados. Sostengo presionado en cada uno de los canales y así puedo ir guardando esa temperatura en esta estación. Entonces me gusta porque, pues, por ejemplo, si queremos soldar algo y calienta bastante rápido, me ha parecido bastante interesante, ¿sí? Presionamos, por ejemplo, canal 3, entonces ahí ya queda 380, vea cómo sube rápidamente la temperatura. Cuando ya llega a sus 380 grados, mantiene un porcentaje del 1 o 3% más o menos la activación de la punta. Eso permite que no se nos sobrecaliente la punta y que no se vaya a dañar. El material de esta estación de soldadura es netamente en plástico. Solo tenemos algunos aspectos metálicos, por ejemplo, como esta parte, como estas partes de acá, es metálico. Tenemos unas gomas que son resistentes a la temperatura. El botón de apagado está en la parte posterior. Entonces acá, en la parte posterior, nosotros apagamos lo que es la estación de soldadura. Y podemos ver que es relativamente liviana lo que es esta Aifen A902. Es bastante liviana, entonces me gusta. Es muy versátil para la soldadura. Tenemos que en la parte trasera vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener aquí la entrada de voltaje, ¿sí? Por donde se conecta tenemos un polo a tierra, el cual lo podemos conectar a nuestra red doméstica a tierra, y acá tenemos el botón de encendido. Para cambiar, por ejemplo, el maneral, por ejemplo, yo quisiera colocar el maneral T245, simplemente presiono acá un pequeño botón, retiro el maneral que tengo actualmente, que es el T210, lo retiramos y perfectamente acá podemos colocar entonces el maneral T245. Va a casar perfecto, no tenemos que hacer ningún otro cambio, simplemente de maneral colocamos esto acá, presionamos y ya nos queda funcional el T245. Lo colocamos allí en su lugar. Esto incluso, este cable lo podemos acomodar acá en su guía. Aquí en la parte superior tenemos una pequeña guía que es para evitar que se nos enrede el cable. Podemos girarla y ya queda entonces con dos maneras, en este caso diferentes. Incluso acá en el T115 podemos colocarle el maneral T210 y así para que nos quede funcional. Entonces prendemos acá. Vamos a enseñar rápidamente el maneral T245 y así poder visualizar qué tanto calienta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el maneral T245 también incluye un botón o un par de botones, los cuales nos permitirá cambiar o variar esa temperatura. Entonces nosotros presionamos acá y podemos aumentar o disminuir. Entonces acá vemos cómo calienta de rápido estas puntas. Son muy buenas, realmente son bastante buenas para soldar. Por ejemplo, en este caso utilizaría este tipo de puntas para bajar algunos blindajes pequeños, para cambiar puertos. Me parece chévere, está bastante interesante y sobre todo que podemos controlar la temperatura desde el propio mango sin estar presionando lo que es la estación de soldadura. Entonces, en la descripción de este video voy a dejar toda la información para que ustedes puedan analizar. Obviamente tenemos mucho más configuraciones donde podemos entrar en modo calibración, modo bloqueo. Por ejemplo, podemos apagar cada uno de los canales. Por ejemplo, el canal A, canal B, lo podemos apagar
con el fin de no usarlo, ¿sí? Si nosotros ya desconectamos este ya quedaría totalmente apagado y nunca se usaría. Bien, ahora si lo sostenemos aquí de nuevo, entonces vuelve a activarse y allí podemos entrar en función. Entonces, por ejemplo, que nosotros no queremos utilizar ese canal o por algún error no lo queremos trabajar, entonces de esa manera nosotros podremos modificar algunos parámetros de esta estación para que nosotros podamos utilizar. Entonces, por ejemplo, para calibrar cada uno de los canales, por ejemplo, en el canal A, es simplemente levantamos lo que es la punta, pero obviamente vamos y medimos con la termocupla la temperatura, presionamos o sostenemos el botón set, lo sostenemos y entra en modo calibración. Allí podremos aumentar o disminuir la temperatura a 30 grados, un grado más arriba, un grado más abajo, dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, esto es bueno para poder tener calibrada correctamente lo que es nuestra estación de soldadura, para que no cometamos errores a la hora de soldar cualquier componente. Bueno, muchachos, entonces les dejo en la descripción toda la información de esta estación de soldadura. Lo conseguimos con los compañeros de Fonfix en China. Muy recomendados, la verdad, pues se me demoró como alrededor de un mes esta estación en llegar y que va a ser muy versátil para ustedes. Está bastante económica y espero que este video les haya gustado. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba, compartan este video y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta. Bendiciones, muchachos.